Y ya está con nosotros Francisco Abundis, director general de Parametría, para hablarnos de un estudio de opinión sobre la pena de muerte. Francisco, buen día, Lupita, bienvenido. buen día, ¿cómo estás? Bien, pues gracias. es un tema que ha cobrado relevancia, sobre todo a partir de 2009. Recordarás que hubo un partido político, el Partido Verde Ecologista, que propuso esta medida como una solución a nuestros problemas de crimen organizado y pues lo hizo como una propuesta para que se aprobara en el Congreso. Es interesante porque esta misma campaña que hace 3 años proponía la pena de muerte, hoy propone ya cadena perpetua. Y lo que ha pasado en el tiempo, Lupita, es que han ido cambiando nuestros niveles de acuerdo con esta política pública, con esta posible medida. Lo que vamos a ver en el primer gráfico es a una pregunta directa de si aprueba o no la pena de muerte. 54% de la población, es decir, un poco más de la mitad de los mexicanos mayores de 18 años a nivel nacional la estarían aprobando, contra 33 que dice que no. Y es interesante porque aquí el ni aprueba ni se aprueba es relativamente pequeño, es decir, hay una convicción o hay una opinión muy clara por esta medida. Y no está en este gráfico, pero te lo comento, estos porcentajes no venían así hace unos 6 años, hace 6 años, antes o hace 5 o 4, antes de esta campaña de la que estamos hablando, nuestros niveles de acuerdo y desacuerdo estaban prácticamente parejos, eran 40-40, o si dabas la opción de pena de muerte contra cadena perpetua, prácticamente en los mismos niveles. Esta campaña que tuvimos en 2009 por parte de este partido político sí llevó, cambió un poco la predisposición de la población. Si lo vemos luego por el tipo de penalización, dependiendo de la actividad delictiva o el delito que se quiera castigar, vamos a ver que es interesante que homicidios y violaciones es lo que más motivaría a la gente para aprobar una política tan severa como esta, y luego vendría secuestro, robo a mano armada, que es el primer rubro, no se le considera algo tan grave. Pero sí es interesante cómo estos niveles de consenso, cuando se aplican ya a un castigo específico o digamos para una sanción específica, aumentan. Es interesante, como te decía, que la propia campaña de este partido político haya cambiado y ya no hable de pena de muerte. Lo que propone para esta elección es cadena perpetua. Más aún cuando, Paco, recordemos que ya se había derogado también de la Constitución como tal. Inicialmente la Constitución sí tenía el concepto de pena de muerte. Se reforma ya por parte del Senado, después pasa a la Cámara de Diputados y se elimina por completo. Y después, como dices, lo retoma el Verde Ecologista, primero señalándolo como tal, como pena de muerte, después rectifica cadena perpetua y bueno, la polémica se desata por los delitos y habría que ver si realmente la aplicación o no de la pena de muerte, un tema controversial, significaría que se redujeran estos delitos, ¿no? Ese es creo que el tema principal. Lo dirían la mayor parte de los especialistas, que una política tan severa como esta realmente no resuelve o no reduce nuestros niveles de criminalidad o de delincuencia en estos temas específicos, que más bien tiene que ver con una capacidad de ejercer justicia o castigo en general, más allá de la severidad del mismo, ¿no? Y como veremos en el siguiente gráfico, Lupita, lo que tenemos es que si la gente no ve, digamos, que haya una violación clara en los derechos humanos, lo cual es interesante porque daría la impresión que pues no hay una preocupación todavía o no hay un nivel de conciencia en una medida de esta naturaleza, lo cual creo que sí preocuparía mucho preocupa en términos de la discusión pública, que tal vez no se están abarcando todos los aspectos. Finalmente, a una pregunta, si cree que ayudaría a disminuir la inseguridad, pues nuevamente se repiten casi los niveles de acuerdo. 55% así lo cree, 35% no lo cree. Otra vez, es más interesante esta porque esta era, digamos, la medición que traíamos ya desde hace unos 5 o 6 años, pero el nivel de acuerdo, la primera gráfica que mostramos, no estaba así antes de esta campaña de 2009. Es decir, sí hay campañas que suelen cambiar nuestras percepciones, más allá de si tenemos la información correcta o no. Yo creo que es un tema que, bueno, tendremos que seguir discutiendo y que tal vez refleja más bien
nuestra angustia, en alguna medida nuestra angustia pública, nuestra sensación de vulnerabilidad que nos crean los niveles de inseguridad que tenemos en el país hoy día. Por lo pronto, 55% sí lo considera un castigo efectivo, ¿no? Así es, así es. Pues muchas gracias, Paco. Al contrario, Buen Lupita, día. buen día.